Bienvenidos a una nueva edición de agroynegocios.info TV, llevando desde Cerro Largo hacia todo el país y hacia todo el mundo a través de internet buena información para buenos negocios. Este programa se emite los días martes a las 13:30 horas, con repetición los domingos a las 7 de la mañana en la señal de A+B en todos los canales cables de nuestro país. Los días domingos al mediodía en la señal 2 de Melo TV Cable para la ciudad de Melo. Los días miércoles a las 20:15 horas en el canal 26 de Cable 1, con repetición los jueves a las 6 de la tarde, también en la misma señal del mismo canal cable, también para la ciudad de Melo. Y todos los contenidos usted los puede ver a través de www.agroynegocios.info. Para el programa de hoy tenemos un programa muy especial, basado casi enteramente en una extensa charla con el consultor Javier Pena Venturielo de Pena Consultores. Repasamos con él muchas de las temáticas que están preocupando en este momento, no solamente a lo que tiene que ver con nuestro país, sino a lo que está pasando en nuestra región y también en el mundo. Sabido es que en los últimos días los precios de los commodities han retrocedido, han caído, no solamente los commodities agrícolas, también un commodity que hasta hace mucho tiempo era considerado como el principal en la esfera de la economía, como lo es el petróleo, ha perdido muchísimo su valor, cayendo casi a un 30% del valor el cual se preveía. Se preveía que para esta época que estamos viviendo desde el siglo, el petróleo debía estar en unos $270 el barril y hoy está a $90, con lo cual ha sufrido una caída muy importante. Y este commodity era un commodity del cual se decía que no se podía vivir sin él. O sea, era imposible pensar la vida sin el petróleo. Hoy ya no es así y nosotros hemos logrado energía alternativa como para suplir el funcionamiento de la industria sin el petróleo. Pues bien, repasamos eso, cómo se está comportando la agricultura, cómo afecta la caída de los commodities y cómo se presentó el año en nuestro país y cuáles son las limitantes que tenemos en él. Pero no solamente hablamos con Javier Pena, también lo hicimos con el ingeniero Eduardo Lena, quien es el responsable de la Escuela de Agronomía, doctor Bernardo Rosengut, que se encuentra en nuestro departamento, y con él repasamos de qué se trata la escuela, cuál es su predio, dónde está ubicada, a qué se dedica, qué es lo que hace en su funcionamiento interno, además de los cursos a los cuales brinda. Y para empezar, tenemos una entrevista con quien fuera elegido recientemente presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, Bernardo Lludgar, con el cual hablamos acerca de cuáles son las perspectivas que él ve para los próximos tiempos que se aproximan en este departamento, que es el departamento donde se inscriben más caballos criollos de nuestro país. Este es el contenido que tenemos para el programa de hoy. Sean ustedes bienvenidos. Pocos días atrás, la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo cambió sus autoridades. En esta oportunidad le tocó asumir la presidencia a Bernardo Lludgar, un criador que siempre ha estado en el tema de los criollos, siempre está intervenido en todo lo que tiene que ver con las actividades de los caballos criollos en nuestro departamento y en casi todo el país, con el cual hablamos acerca de cuáles son sus intenciones acerca de el funcionamiento de esta agremiación, que es una agremiación que tiene un peso muy importante porque acá, en este departamento, es donde se inscriben la mayor cantidad de caballos criollos de todo el país y además es un departamento criollista por excelencia. Nosotros decimos que somos el departamento donde hay mayor cantidad de caballos criollos y donde están los mejores caballos criollos del Uruguay. Pues bien, hablamos con Bernardo Lludgar, quien nos dice que la intención de él fue intervenir desde adentro para cambiar las cosas, lo que todos deberíamos hacer en cada una de las organizaciones que existen, participar de adentro para tratar de mejorarlas. Estas son las palabras de Lludgar. Para nosotros un desafío porque si bien tenemos bastante inexperiencia en este tipo de actividad, pero hace ya más de 20 años que andamos a la vuelta de los criollos. Desde que compré el primer caballo criollo, creo que desde ahí no me separé de la agremiación. Y este año sí, porque entendimos que a veces para uno llegar a concretar cosas que uno tiene aspiraciones o mejoras, me imaginé o
acertamos a pensar que era mejor intervenir desde adentro. Digo, la mejor manera de uno pelear una idea o lo que sea es intervenir desde adentro, porque... Y bueno, con esa idea nos empezamos a juntar entre unos amigos ahí y decidimos hacer una lista y presentarla, a ver si podíamos llegar a lo que llegamos en realidad. Según el Nobel presidente, lo que se busca es tener mayor actividad para los productores más chicos y también para los jóvenes. Sí, no, nosotros, digo, si bien la agremiación funciona lindo, acá las actividades que se desarrollan acá son todas, se puede decir, un éxito. La marcha fue increíblemente grande, como no debe ser de otra manera en Cerro Largo. Esos eventos, los enduro, la fecha de enduro también. Pero nosotros veíamos que para determinada cantidad de socios, no había mucha actividad. Porque la marcha se limita más bien, digo, para cabañas grandes y eso que tienen la posibilidad desde la inscripción, que es un montón de plata, hasta estar 15 días ahí a la vuelta de los caballos, no es muy fácil para quien tiene que todos los días buscar el puchero o pelearla de afuera. Entonces para ese tipo de gente capaz que no había mucha actividad, a no ser el chasque, que también, eran 4 fechas en todo el año. Y nos hablaban, vemos muchos muchachos, gurises que compran caballos, que tienen caballos, que por suerte vemos que les está gustando. Nos decían que tendría que haber algún otro tipo de actividad para ellos, para aprovechar esa juventud en vez de estar todo el día en la plaza, de repente tienen una actividad para desarrollar. Y nosotros nos encaramos de esa manera, digo, bueno, pensando en la juventud que son, porque nosotros estamos ya pasando de largo, y dándole la oportunidad para esa gurizada que tiene ganas de hacer algo o de intervenir en otras actividades, fue que nosotros con algunas ideas nos metimos acá, a ver si intercalamos otro tipo de actividades, aparte de las que hay, que por supuesto son muy buenas, pero no solo por ahí, pasaría para otro tipo de socios. Se procurará desde esta comisión trabajar no solamente en las competencias, que es algo muy importante, es lo característico del caballo criollo de esta zona del país, sino también tener competencias de destreza en el manejo del caballo que requiere muchas veces el buen manejo del criollo para las tareas de campo. Primeramente, la idea de movilizar a la agremiación, a la masa de socios, de movilizarla más seguido, a ver si nos juntamos, si aportamos ideas, si nos abrimos más a la masa social. Y después un campeonato, lo que fuera, de paleteadas intercaladas, que le damos actividad a otro tipo de caballo también que tienen las condiciones para ese tipo de pruebas, más que no solo pruebas de resistencia como la que nos gusta a nosotros, pero metiendo a todos los criollos adentro, que en definitiva los criollos son todos, los criollos, los de resistencia como también los de manguera, los de pruebas funcionales, así de tipo de... Entonces quisimos hacer todo eso y pensamos en ese tipo de cosas como las paleteadas, los enduros, pero hacerlo también como actividad departamental. No solo el enduro nacional, que es una fecha sola y corremos todos, o corren los que pueden acá, pero después no todos van por ahí a seguir las fechas en el resto del país porque no tienen condiciones económicas. Pero entonces, intercalando ese tipo de cosas, y aprovechamos, como te decía, a esa gurizada y no gente muy gurí que quieren tener más actividad durante el año. Y bueno, y por ahí vamos recibiendo ideas de todos, por eso el lema decía directiva de puertas abiertas, refiriéndonos más bien a aceptar todo lo que vengan las ideas de los demás, a ver si lo que nos sirve y lo que le sirve a la agremiación, que es lo que nos interesa, que crezca y que se mueva y que no sea una cosa que solo nos vamos a acordar cuando ven el chasque o algo así. Para el próximo bloque hablamos con el ingeniero Javier Penaventuriel. Quien es del campo sabe la diferencia de unas pocas decenas de kilos más por cabeza. Es por eso que Semeato presenta otra solución para el campo. SHM Semeato.
Visibles son los beneficios y los resultados que el sistema de siembra directa en la renovación de pasturas trae al campo y al productor. Previene la erosión en suelos degradados. Conservación de la humedad. Integración de la agricultura y ganadería. Piso firme con daños menores por el pisoteo. La tecnología y la productividad están ahora más conectados que nunca. Opciones de modelos. Versátil y fácil de manejar. Mejor aprovechamiento del campo. Facilidad de regulación. Venga a conocer este sinónimo de producción. SHM Semeato, marcando la diferencia en su rebaño. Agrototal Uruguay, importador para todo el país de Semeato. Agrototal Uruguay, en Melo, 18 de julio 971, teléfono 4642-3287. Escritorio Daniel Silveira, negocios rurales, 5 locales de ferias ganaderas, venta de campos, embarques a frigoríficos, negocios en todo el país. Daniel Silveira, negocios rurales, integrante de Pantalla Uruguay, una firma que genera confianza. El Porvenir, supermercado rural y ferretería. Toda la vestimenta para el hombre de campo y la indumentaria para su caballo. Vestimenta de seguridad, insumos agropecuarios, alambre tejido, veterinaria en general y todo en especial para su caballo de trabajo o competición. Ferretería en general, herramientas manuales y eléctricas, generadores, desmalezadoras, motosierras, motobombas. El Porvenir, Ejido 857, a pasitos de la Fuente de los 200 años. Telefax 464-32415 en Melo. Hoy, tu intendencia está en el barrio Rufino Pérez y barrio Prieto haciendo bases en las calles, limpieza de cunetas, pasajes de caños y conexiones domiciliarias. Colocando bitumen en Remigio Castellanos desde Boulevard Mata hasta Agustín Muñoz. Finalizando la colocación de bitumen en barrio Arpí. Poniendo bitumen en barrios Soñora y Castañet. Realizando bacheo de varias calles desde Boulevard Mata hacia la zona este con carpeta asfáltica. Trabajando en el proyecto de plaza principal y calles de Fraile Muerto. Intendencia de Cerro Largo. Los precios de los commodities en el mundo están cayendo, no solamente los commodities agrícolas, que son los que directamente afectan a la producción de nuestro país. Sabido es que han perdido su valor en los últimos tiempos, la soja, el trigo, el maíz, con lo cual se ha resentido un poco las cosechas, las siembras. Nosotros hemos hablado frecuentemente con distintos operadores agrícolas de nuestro departamento y del país para saber cuál es la intención de siembra para el año que viene, y todavía hay cierta incertidumbre. La caída de los precios de los commodities es una de ellas. Otra es el efecto climático, que no se ha dado de buena manera para los cultivos ni de invierno ni los cultivos de verano. Hablamos con el ingeniero Javier Penaventurielo, quien es un consultor muy reconocido, acerca de este tema. Es muy cierto, se ha comentado mucho últimamente que hay mucha especulación financiera detrás de los commodities, y es así. Y está muy comprobado que es así. Hay una gran especulación financiera con los commodities, y en este momento se empieza a notar que ya pasó un poco el auge de esos capitales especuladores en la agricultura. Mirá, se ha hablado mucho en todo este tema, habido en los últimos años, y lo hemos comentado ya en otro programa. Hasta hace recién 3 expoactivas se terminaron admitiendo algunos asesores
que teóricamente son de mucho peso, de que no había especulación financiera con los commodities, ¿no? Hasta que se demostró que sí. Era algo que todos conocíamos, que había una fortísima especulación financiera. El Papa Francisco la semana pasada, hace 2 semanas, en una charla que dio en la FAO en español, que está muy interesante bajarla por internet, habló de cómo se está especulando con los alimentos, una especulación financiera feroz, o sea que hasta el propio Papa se refiere a esta especulación financiera. Los commodities han servido para una especulación muy grande, muy pero muy fuerte, donde el productor es simplemente un engranaje más y el que brinda servicios es un engranaje más de una gigantesca especulación que se ha generado en torno a este tema. Y como todo especulador, hoy se están vendiendo posiciones y muchas empresas, o las 3 o 4 empresas que manejan la mayor cantidad de commodities en el mundo, están recomendando salir, o sea, que manejan la parte financiera, mejor dicho, están recomendando salirse de algunos commodities. Hay algunos datos interesantísimos, ¿no? La semana pasada el Wall Street Journal publicó el tema de la compañía Deere & Company. O sea, y te lo leo, Deere & Company anticipa que las ventas de maquinaria agrícola caerán otro 20% en el 2015, tras un descenso del 9% en 2014, debido a la disminución de los precios de las cosechas y a la caída de los ingresos para los agricultores. Las utilidades de la compañía Deere en el cuarto trimestre fiscal se redujeron en un 20% y sus ingresos por venta de maquinaria agrícola cayeron un 32%. O sea, ya comienzan a haber indicadores de las fábricas de tractores de que pasó el momento de auge del tema de los commodities y de comprar maquinaria, ampliarse en maquinaria y cambiarse. Y por supuesto va a haber un ajuste en todo esto. Esto fue publicado, pero vamos a esperar Massey Ferguson, vamos a esperar Case, o sea, el grupo AGCO, por ejemplo, que es el que domina todas las marcas de tractores, que todavía no ha publicado cuáles son cómo está en venta. Ya promediando el último mes del año, hacemos un repaso con el ingeniero Pena acerca de cuáles fueron las principales vicisitudes por las cuales se enfrentó la producción en nuestro país y la economía también, ¿por qué no? Como dato más destacable es que hubo un efecto climático muy adverso para la producción. En nuestro país se registró algo que no era muy común durante el año 2014, que fue un exceso hídrico, para lo cual los productores no tienen previsiones, por ejemplo, en el tema de los seguros. Pero evidentemente hay un cambio. El 2014 marcó un quiebre, evidentemente, en el cambio. El 2014 marcó algo muy, pero muy importante para el Uruguay, fundamentalmente, es que tuvimos lluvias en enero de 600 milímetros en el sur y de 350 a 400 en el norte, nunca previstas, sin ningún seguro para exceso hídrico. Tenemos todos los seguros habido por haber hoy en el rubro que queramos, salvo para exceso hídrico. Inclusive hoy en este momento el único seguro para exceso hídrico está en prueba para productores hortícolas, algunos productores hortícolas en el sur, nada más, el resto no funciona los seguros. Pero nos encontramos con un hecho nunca visto. En Facultad de Agronomía nunca hemos visto una lluvia de 500 milímetros entre enero y febrero. No existía, no hay registro pluviométrico en nuestro país que nos marque eso. Entonces, hemos descubierto el cambio climático en su más duro componente. Lo habíamos visto hace 4 años, en el 2008, con la famosa helada que afectó todos los cultivos en el sur fundamentalmente, de trigo, de cebada, la viticultura, fruticultura. Y los seguros pagaron, porque los seguros contra la helada existen, se pagaron, tanto los seguros agrícolas como los autoseguros en viticultura que tienen los productores hechos en el INAVI, muy similar al seguro de granizo que tienen los arroceros acá en estas zonas. Pero no conocíamos un exceso hídrico de esta magnitud. Entonces, uno de los principales elementos que comienza del 2015-2016 es la incertidumbre climática. Podemos tener todo asegurado, todo controlado, pero tenemos una alta incertidumbre climática cada vez mayor. Lo hemos vivido esta última semana. La semana pasada llovió 140 milímetros en el sur en el día de las elecciones. Acá llovió 35, 36 milímetros en el norte, 40, pero se están dando situaciones puntuales de 100 milímetros en algunos lados. O sea, hemos cambiado muchísimo el tema del clima y los seguros, que eran una de las herramientas más estratégicas para poder cubrirse ese riesgo, hoy no están cubriendo algunos elementos del clima. Una limitante también que se ha comprobado es la limitante tecnológica. Según el ingeniero Pena, todavía hay capacidad para instalar más tecnología, sobre todo en los cultivos.
O sea, tenemos limitada tecnología. El arroz está en su techo tecnológico y no se puede meter más tecnología, y los productores no dan los números y están pasando a otros rubros, fundamentalmente la soja. El arroz es un tema muy claro de cuando uno llega a un techo tecnológico y los costos se lo están devorando y no se puede producir. Acá recuerdo un amigo que fue presidente muchos años de su cooperativa en Colonia y que además es un productor apícola muy importante, que fue Pons, que decía: cuando yo producía 12 litros de leche por vaca, ganaba plata; cuando producía 25 perdía plata. O sea, el tema es de introducirle mucha tecnología. A veces uno comienza con la tecnología a generar muchos volúmenes de producto, pero empieza directamente a tener pérdidas y no pasar de la zona de ganancia. Hay otros cultivos que tienen todavía para ponerle muchísima tecnología. La soja es uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de soja 4000, estamos hablando de soja 6000, soja 7000 en riego. Hay resultados ya a nivel de campo en Salto, hay resultados en Río Branco de superar los 5000 kilos por hectárea. Por lo tanto, la soja estamos para ponerle muchísima tecnología. Hay otros cultivos, el trigo, por ejemplo. Los que vieron la cosechadora que ganó en Inglaterra el premio a la mejor cosechadora del mundo, quedó asombrado cuando que se le otorgaron hace 2 meses, quedó impactadas, que cosechó 9,9 toneladas por hectárea de trigo. O sea, nosotros estamos en 4,5, y los ingleses ya están en 9,9 toneladas por el trigo a nivel de campo, no a nivel experimental, porque esta cosechadora trabajó a nivel de campo. O sea, todas las cosechadoras que trabajaron a nivel de campo para obtener el premio de la mejor cosechadora, y todas cosecharon entre 9,9 y 10,4 toneladas por hectárea. O sea, tenemos todavía el maíz, ni que hablar, la soja, el trigo, como recién decíamos, tenemos todavía para ponerle muchísima tecnología, lo cual nos implica de que no vamos a estar en una limitante tecnológica, sino que hoy tenemos techo para entrar. La infraestructura vial es otro tema que preocupa. Hace un par de programas atrás hablamos con Jerónimo Manini Ríos de Biorración, que nos decía que el puerto de aguas profundas sería una solución porque estamos muy cerca y acortaría bastante el costo de los fletes que tenemos hoy en día. Pero también hablamos sobre el mismo tema con el ingeniero Pena y nos dice que mantener la estructura vial que hay hoy en día es muy cara. Por lo tanto, construir una nueva sería más cara aún. Y pone como ejemplo el puerto de aguas profundas que está previsto hacerse en Rocha, que generar la infraestructura vial para acceder al mismo tendría el costo que va a tener el puerto. O sea, equivaldría a construir 2 puertos. Una gran limitante que tenemos hoy en Uruguay para afrontar es la infraestructura. Todos vimos, acá en el noreste, todos sabemos los que andan por la ruta 44 o la 26, si bien de Ancina para adelante la están haciendo a nuevo y ensanchando, de Ancina hacia Melo, sabemos lo que está, y lo vivió en carne propia el presidente de la República Mujica cuando fue a Finlandia y se encontró con los videos de cómo estaban las rutas de la infraestructura, ¿no? Que la Cancillería uruguaya no lo tenía previsto eso, porque tenemos problemas muy serios en el norte. Es más, se estima de que si se va a hacer el puerto de aguas profundas, hacer la infraestructura necesaria para llegar a ese puerto equivale a otro puerto. O sea, cuesta lo mismo, cuesta hacer el puerto, la carretera para llegar, lo mismo que hacer otro puerto, el mismo puerto. O sea, necesitamos la inversión de 2 puertos para poder decir tenemos un puerto de aguas profundas. Que esto es gravísimo, porque el tema de infraestructura hemos capotado. Primero porque no se invirtió todo lo que se debe invertir, que ya está eso demostrado, y segundo porque la que se hizo se destruyó porque todos los camiones tratan de ir por la mejor ruta. Eso es un hecho. Entonces, están calculadas para determinado tránsito y resulta que le pasan 2, 3, 4 veces más, se concentra el tránsito y directamente la destruye. El tema de infraestructura, con 1.500, 2.000 millones de dólares no hacemos nada ni empezamos a hablar. El trabajo que hizo Javier Daedo de Infraestructura 2030, que lo hizo con todo un equipo de técnicos que hoy son asesores de Tabaré Vázquez y son asesores de la calle y son asesores también independientes. O sea, no fue un trabajo político partidario, sino fue un trabajo multitécnico. Indica de que con 1.500, 2.000 millones por año no hacemos nada para mantener la infraestructura que tenemos. O sea, no para crear nuevas rutas, sino para arreglar lo que tenemos, lo cual nos marca un problema muy serio que nos enfrentamos. En el próximo bloque continuamos hablando con el ingeniero Javier Pena Venturielo y posteriormente hablamos con el ingeniero Eduardo Elena de la Facultad de Agronomía.
Quien es del campo sabe la diferencia de unas pocas decenas de kilos más por cabeza. Es por eso que Semeato presenta otra solución para el campo. SHM Semeato. Visibles son los beneficios y los resultados que el sistema de siembra directa en la renovación de pasturas trae al campo y al productor. Previene la erosión en suelos degradados. Conservación de la humedad. Integración de la agricultura y ganadería. Piso firme con daños menores por el pisoteo. La tecnología y la productividad están ahora más conectados que nunca. Opciones de modelos. Versátil y fácil de manejar. Mejor aprovechamiento del campo. Facilidad de regulación. Venga a conocer este sinónimo de producción. SHM Semeato, marcando la diferencia en su rebaño. Agrototal Uruguay, importador para todo el país de Semeato. Agrototal Uruguay, en Melo, 18 de julio 971, teléfono 4642-3287. Consignaciones a frigoríficos, ferias mensuales en el conventos, ganados de reposición en y para el campo, remates de cabañas, remates por pantalla con plaza rural, administración de estancias, compra-venta de campos y en lanas, representantes de Lanas Trinidad. Son servicios que ofrecemos desde hace más de 33 años. Escritorio Luis Bengochea, manteniendo la tradición de siempre, ser gente en quien confiar. Hoy, tu intendencia está en el proyecto de barrios Mendoza, Las Acacias y Falcón. Proyecto de la Cuchilla de las Flores con bases en las calles, bacheos, sustitución de las redes de agua en calles Garzón, Dransen y Rivera junto a Ose, trasladando de las redes de agua desde la calle, colocándolas debajo de las veredas. Estamos finalizando las obras en el barrio Rufino Pérez y continuando en el barrio Prieto. Veredas en Miguel Barreiro y en Florencio Sánchez, desde Nano Pérez hasta la zona del predio de AFE. Pintura del puente carretero, plaza y calles de Fraile Muerto. Reparación de garitas en calle Miguel Barreiro, lavado y pintura. Arreglo de casa del artesano, techos, sustitución de desagües y bajadas de agua con sustitución total de las cañerías. Cambiando una red de alimentación de agua que abastece a los barrios Mendoza, Falcón y Las Acacias por Ruta 8 hasta Barrio Mendoza. Intendencia de Cerro Largo. El tema del capital a futuro, el tema del dinero, es un tema del cual se habla muchísimo y hay una gran especulación en torno a los commodities que siempre son refugio de los capitales en el mundo. Que se dice especulación, hay gente que dice que la especulación es mala, hay otros que dicen que la especulación no es tan mala, sino que son oportunidades que se van generando en distintos negocios. Lo cierto es que según Pena, la ecuación del dinero en el mundo está cambiando y lo que sucedió con el petróleo es una cosa de ellas, es una prueba de ello. Las certezas que había hace unos años en cuanto al petróleo no se han cumplido, ha bajado muchísimo y las explicaciones las tiene el mercado. Estados Unidos está saliendo de la crisis, está cambiando la ecuación de dinero, los flujos de dinero empezaron a cambiar. Hoy América Latina se está encontrando que las tasas de interés comienzan a subir, las grandes empresas públicas que se endeudaron para hacer infraestructura, llamémosle Petrobras, llamemos ANCAP, llamemos todos, su servicio de deuda comienza a ser superior porque la tasa de interés americano comienza a subir.
El riesgo en Latinoamérica comienza a subir también, porque hay que recordar que en algunos países hoy se están cayendo porque el precio del petróleo se derrumba. Venezuela es uno de ellos, Bolivia es otro, Ecuador tiene problemas, en la cual estaban jugados a un commodity petróleo que está cayendo. Y acá viene un tema muy importante en relación al tema de los commodities. Muchas personas dicen que los commodities alimenticios iban a tener un horizonte de 30, 50 años de crecimiento porque la población iba a seguir creciendo y había hambre, pero el commodity petróleo ha demostrado algo muy importante. En 1994, en la primera crisis petrolera, se dijo que para el 2000 no había petróleo en el planeta. En el 2000 seguimos consumiendo petróleo. Se estimaba en el año 90 que el barril de petróleo para el año 2000 iba a estar en 250, 300 dólares por barril. Hoy estamos hablando de menos de 70 dólares. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías hicieron de que el fracking, que se podrá decir que es un problema contaminante, las arenas negras también, que es otro tema de Canadá, pero Canadá logró autoabastecimiento a partir de arenas negras que también hay de Cerro Largo, ¿no? Y que también hay en Roche y en Canelones. El fracking logra el autoabastecimiento de Estados Unidos el año que viene. Entonces hoy hay una sobreoferta de petróleo, bajó la demanda porque además los motores son más eficientes, porque la energía eólica comenzó a funcionar. O sea, todo el conjunto de tecnologías que con un barril a 140 dólares de petróleo permitió hacer investigaciones que hoy hacen de que el petróleo esté por el suelo. La fuerza del trabajo es otro tema importante en la producción en nuestro país. Falta personal capacitado para manejar las maquinarias de última generación y aplicar las tecnologías que se deberían aplicar para la mejora productiva. Y también hay una falta de personal, hay poca gente que esté buscando ese tipo de trabajos. Otro tema importante, ya también lo hemos venido manejando, es el tema de los costos. Los costos asociados al trabajo son muy altos y esto ha provocado que muchos productores, muchos capitales de nuestro país hoy estén invirtiendo en el exterior. En Uruguay nos está faltando gente, o porque algunos tienen solucionado su problema, o porque no hay personas capacitadas para determinadas actividades. Hoy un tractor chino trae salida de USB y 2 computadoras a bordo, pero ¿quién ponemos adentro de un tractor chino? No hablemos de un tractor americano hoy, de esos que están pretendiendo traer usado. A veces los jóvenes de los grupos, cuando van, al menos en el grupo mío, van a Estados Unidos, ven los tractores y uno le pregunta, bueno, ¿quién lo va a manejar esto? Porque uno lo trae muy barato, sensacional, a mitad del precio, porque es usado en Estados Unidos, y uno le dice, pero bueno, yo me subo dentro de esta cabina que parece una cápsula, una nave espacial. Bueno, ¿quién va a manejar esto? Termino yo manejándolo, o sea, que es un poco en Estados Unidos, como no manejan los empleados, manejan los dueños, los tractores, pueden darse ese lujo de tener un tractor con aire acondicionado, cafetera a bordo, computadoras, GPS, etcétera, etcétera, y todos los chichis se ven por haber, pero acá en Uruguay todavía nos falta capacitar personal para ese elemento. Y después hay un ambiente laboral bastante complicado en nuestro país, ¿no? Se ha complicado el ambiente laboral, y esto hace de que cada vez más empresas se estén yendo al Uruguay, instalando en otros lados. Hasta en Vietnam se están instalando empresarios uruguayos. En estos momentos un grupo de productores en Tacuarembó vendió y compró en Estados Unidos. O sea, no compró en Paraguay, compró en Estados Unidos para producir. Estamos hablando no a precios paraguayos la hectárea de campo, pero que si hay grupos de uruguayos que ya se han instalado en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, y ahora en Estados Unidos como vedette es irse a Estados Unidos a producir, lo cual indica que ya es un cambio de mentalidad, porque no es vender una hectárea de campo en SAI y voy a comprar en $500 en 600, es vender en SAI para comprarla en 10 o más. O sea que estamos hablando de un cambio cultural muy fuerte. Según Pena, faltan nuevas ideas para generar inversión. Dice que la matriz productiva está basada prácticamente y absolutamente en commodities, y hay algunos intentos que se han hecho para generar algún tipo de estructura y generar proyectos que estén fuera de los commodities en el mundo, que han dado malos resultados o muy pocos resultados al momento. Todos los proyectos que se han realizado, que se van a presentar para conseguir las exoneraciones impositivas y para conseguir la licitación del Banco República, son todas en el área agroindustrial. O sea, toda nuestra matriz está basada en commodities o en procesamiento no final, pero sino intermedio de productos agropecuarios. Pero no hay pensar, decir, bueno, ¿y qué pasa si bajan los commodities en el mundo? ¿Qué hacemos con nuestro país?
porque tenemos un déficit fiscal del 3,5% y crecemos un 3%. Quiere decir de que si no crecemos más en nuestro país, el déficit fiscal nos come y vamos a tener que generar mucha deuda para pagar el déficit fiscal. Por lo tanto, eso nos implica que no tenemos opciones fuera del sector agropecuario. No hemos creado una matriz distinta al sector agropecuario. Hemos intentado con el turismo históricamente, pero es argentino dependiente del turismo, lamentablemente. El software es algo que genera mucho dinero, pero no sustituye a la carne, a la lana o a la soja en estos momentos. O sea, no hay nuevas ideas para invertir en nuestro país, y toda la inversión que se ha querido hacer en tema de los airbag, que ahora la planta se está yendo del Uruguay por temas laborales y de costos laborales, o plantas que se iban a hacer de telas que los chinos dejaron el terreno por la mitad y perdieron $1 millón en San José se van, o sea, todas las nuevas pruebas. Y solo quedan las papeleras, o sea que estamos hablando de lo mismo, procesamiento de productos a partir de la madera, o sea, de productos agropecuarios. Por último, lo consultamos acerca de cómo ve que va a ser el año 2015. Es una tarea difícil la de predecir el futuro. A casi nadie le gusta hacerlo porque sabemos bien que los vaivenes del mundo a veces corren más rápido que las certezas que tenemos hoy y que las seguridades que podamos tener, entonces arriesgar un pronóstico muchas veces es complicado. Pero Pena se la juega en algunos sentidos y, por ejemplo, dice que él ve un año 2015 muy cargado de impuestos, donde los productores agrícolas, agropecuarios, van a tener una mayor carga impositiva. ¿Hay un cambio para el 2015? Sí. ¿Que hay que pensar en bajar los costos del Uruguay? Sin lugar a dudas, para poder mantener la rentabilidad. Que el sector agropecuario va a tener más impuestos, bueno, ya han sido anunciados. Primaria es uno de ellos, que se viene como impuesto para más de 200 hectáreas. Hay una duda si hay que poner más impuestos o cómo se va a bajar el déficit fiscal que tenemos. Ya está todo dicho, o sea, ya sabemos cómo va a ser la política económica del Uruguay con el contador de Astori, cómo piensa, cómo actúa, cuál va a ser esa política. Ya también se ve algo que es muy importante. No se le va a poner impuestos al dinero o a las inversiones que están de uruguayos en el exterior. Acá hay que tener presente que en Uruguay hoy hay 11.000 millones de dólares de plata viva en los bancos y hay 4.500 millones en activos fijos, llámesele casas, apartamentos, campos en el exterior de uruguayos residentes. Parece insólito eso, ¿no? Pero existe. Porque Uruguay, cuando hizo la reforma fiscal de Danilo Astori, Tabaré Vázquez, siguió con el concepto que tenían los gobiernos anteriores del concepto de la territorialidad. O sea, si tú sos americano, sos brasilero y trabajas en Uruguay, tenés que pagar impuestos en Brasil o en Estados Unidos como impuesto a la renta. Si tú sos uruguayo y tenés el dinero del exterior, no pagás impuestos por ese dinero. Y si tenés un apartamento, un campo, una casa, no pagás impuestos por eso. Entonces ese concepto de territorialidad que Uruguay siguió hace de que los impuestos van a salir solamente del productor uruguayo que tiene campo en Uruguay. No va a salir de aquel que agarró y se fue para el exterior, invirtió en el exterior. O el empresario cierra la fábrica en Uruguay, le instala en Vietnam, en El Salvador, como han instalado otros, en Brasil o en Paraguay, no van a pagar impuestos, aunque vivan en Uruguay. Entonces el impuesto va a salir, lo que se puedan poner, o primaria, va a salir solamente del que tenga campo en nuestro país, el uruguayo que tenga campo en nuestro país. Que hay productores que están molestos por eso, y es lógico, porque dicen, mira cómo es la historia, yo si me quedé en Uruguay tengo que pagar impuestos a primaria, yo agarro, vendo y me instalo en otro lugar del mundo, no pago impuestos. Entonces, esa simetría que se está dando también hace de que estén generando de que hay uruguayos que cada vez miran con más amor y retirarse de nuestro país y no quedarse acá. En el próximo bloque hablamos con el ingeniero Eduardo Lena, quien es el encargado de la Escuela de Agronomía Dr. Bernardo Rosengur en Cerro Largo. Quien es del campo sabe la diferencia de unas pocas decenas de kilos más por cabeza. Es por eso que Semeato presenta otra solución para el campo. SHM Semeato.
Visibles son los beneficios y los resultados que el sistema de siembra directa en la renovación de pasturas trae al campo y al productor. Previene la erosión en suelos degradados. Conservación de la humedad. Integración de la agricultura y ganadería. Piso firme con daños menores por el pisoteo. La tecnología y la productividad están ahora más conectados que nunca. Opciones de modelos. Versátil y fácil de manejar. Mejor aprovechamiento del campo. Facilidad de regulación. Venga a conocer este sinónimo de producción. SHM Semeato, marcando la diferencia en su rebaño. Agrototal Uruguay, importador para todo el país de Semeato. Agrototal Uruguay, en Melo, 18 de julio 971, teléfono 4642-3287. Escritorio Daniel Silveira, Negocios Rurales, 5 locales de ferias ganaderas, venta de campos, embarques a frigoríficos, negocios en todo el país. Daniel Silveira, Negocios Rurales, integrante de Pantalla Uruguay, una firma que genera confianza. Hoy, tu intendencia está en el barrio Rufino Pérez y barrio Prieto haciendo bases en las calles, limpieza de cunetas, pasajes de caños y conexiones domiciliarias, colocando bitumen en Remigio Castellanos desde Boulevard Mata hasta Agustín Muñoz, finalizando la colocación de bitumen en barrio Arpí, poniendo bitumen en barrios Soñora y Castañet, realizando bacheo de varias calles desde Boulevard Mata hacia la zona este con carpeta asfáltica, trabajando en el proyecto de plaza principal y calles de Fraile Muerto. Intendencia de Cerro Largo. Pasando ya sus 100 años de vida, la Escuela de Agronomía Bernardo Rosengut, ubicada en Cerro Largo, en la zona de Bañado de Medina, ha desarrollado una fecunda labor en cuanto a formación y en cuanto también a investigación. Hablamos con su director, el ingeniero agrónomo Eduardo Lena, quien es además hijo de Rubén Lena, el recordado Rubén Lena, y quisimos, que nos pusiera un poco en caja para contarnos a nosotros y a los televidentes de todo el país de qué se trata y cuáles son las funciones que cumple una escuela de agronomía enclavada en el interior profundo del Uruguay. En principio, le pedimos que nos ubicara dónde está la escuela de agronomía y cómo se compone la misma. Comentame el lugar donde está enclavada esta escuela y físicamente, cómo es, qué tipo de predio es, una foto aérea de la misma. Como un paneíto en Google Earth, muy rápido. La estación experimental de Bañado de Medina, más conocida por ese nombre, está en la ruta 26, en el kilómetro 408, muy cerca del empalme de la 26 con la ruta 7, que es la que viene, digamos, de Montevideo a Melo, pasando por Valle de Ordóñez, Santa Clara, Cerro Chato, Fraile Muerto. Estamos en la ruta 26, en el kilómetro 408, muy cerquita de la rotonda que pega con la ruta 7. Estamos en el lomo de la Cuchilla Grande. La Facultad de Agronomía tiene una topografía, digamos, como de lomadas, capaz que ya aproximándose a lo que podría ser algo más de serranía o estribaciones de la serranía, bien en el lomo de la Cuchilla Grande, que es donde se dividen las aguas para la cuenca de la Laguna Merina hacia el este y para la cuenca del Río Negro hacia el oeste.
es un establecimiento de 1000 hectáreas. Nosotros tenemos básicamente en la división unas 800 hectáreas dedicadas a la ganadería, vacunos de carne y ovinos, y tenemos unas 200 hectáreas que están dedicadas al tambo, a la producción lechera, y distribuidas en esas 1000 hectáreas tenemos unas 80 hectáreas de montes forestales, que son montes básicamente de eucaliptus y de pinos, que son montes que hay que hacer mantenimiento, que en algún momento también se explotan, que sirven, digamos, como material didáctico real, vivo, para los que están en el área de la forestación. Y bueno, como decía, una historia, digamos, de más de 100 años, vinculada con el ferrocarril, con la estación de bañado de Medina, el contacto de Sayago, Montevideo, con esta estación experimental se hacía por tren, se subía en Sayago, se bajaba en la estación de bañado de Medina, y de allí todavía conservamos alguna volanta en buen estado, o de a caballo o en una volanta, se iba a buscar a los docentes que venían en el tren para llevarlos a la estación, que estamos aproximadamente unos 15 kilómetros de allí, de la estación de bañado de Medina. En cuanto a las funciones que cumple, se destaca principalmente, como lo decía el ingeniero, por estar enclavada en una zona básicamente ganadera, la producción de ganadería extensiva, pero también resalta un aspecto muy poco conocido y un componente que es muy importante, que es el de la forestación, sobre el cual hay un intenso estudio y un intenso trabajo genético. Nosotros formamos parte, digamos, de lo que es una red de estaciones que tiene la Facultad de Agronomía, que está en Sayago, en Montevideo. Son 4 centros, uno en Paysandú, otro en Salto, uno en Canelones y este acá en Cerro Largo. Nosotros tenemos un perfil más típico, digamos, de la región, enfocado hacia la ganadería extensiva. Eso no quiere decir que no tengamos investigación en ciclo completo y en invernadas intensivas, pero básicamente tenemos un perfil, digamos, de ganadería extensiva, vacunos y lanares. Le incorporamos la lechería como una producción, digamos, también importante en el país y en esta región, y algo que la mayoría, incluso de la gente de los habitantes de esta región, de este departamento, no conocen. La Facultad de Agronomía aquí en Bañado de Medina tiene una historia muy, pero muy interesante en lo que tiene que ver con la forestación. Aquí trabajó en la década del 50 otro de los científicos, yo diría de los viejos sabios que trabajaron en la Facultad de Agronomía, el profesor José Kral, que lamentablemente falleció 2014, que hizo un largo periodo de docencia y de investigación en la facultad, y fue la persona que, con una visión, digamos, muy de largo plazo, fue el que hizo la introducción de los principales materiales que hoy conforman los montes industriales de pinos y de eucaliptus que hay en el país. Esa es una historia muy linda que en la agronomía, con ese perfil, digamos, ganadero que tiene, normalmente queda como en un segundo plano, y ahora que la silvicultura se abre camino en la ganadería, está teniendo también su rol fundamental. En cuanto a la ganadería, consultamos acerca de qué tipo de ganado se produce allí y cuál es el sistema de trabajo aplicado. Tenemos 2 rodeos puros, uno de Hereford y otro de Aberdeen Angus negro, y como en algún momento la universidad y particularmente la Facultad de Agronomía empezó a participar de esta discusión que se generó en el país, pensando en cuál era el mejor camino, si los cruzamientos o las razas puras. En la Facultad de Agronomía se ha trabajado durante los últimos, yo diría, 25 años con esas 2 razas puras, pero trabajando, digamos, en la producción de una F1,
que es un animal cruza, ¿tá?, de primera generación, 50 y 50 de cada una de las razas, que va generando a su vez una escalera de animales cruza, donde, bueno, los machos se terminan, como en cualquier establecimiento de ciclo completo, los machos se terminan, el refugo de vacas se engordan y en realidad se trabaja, digamos, como en un ciclo cerrado, donde no se compra y sí se vende lo que se produce después de que llegó, digamos, a los pesos, en las categorías que corresponden, a los pesos de mercadeo o de faena. Quienes saben un poco de campo y conocen un poco de campo saben que en esa zona de Cerro Largo están uno de los mejores campos del este del país. Bueno, le pedimos al ingeniero Lena que nos explicara técnicamente de qué tipo de campos se trata. Nosotros estamos en un lugar muy particular, donde por un lado tenemos un subsuelo donde ha sido difícil conseguir agua con bajos niveles de sales y de minerales. Normalmente en la superficie, digamos, de la agronomía hay aguas subterráneas que son muy salobres. Nosotros tenemos un pozo histórico que la Dinamige lo tiene muy identificado, que tiene más de 612 metros. Lo hicieron con maquinaria que se usaba para los pozos de petróleo, ¿tá? 612 metros, no dije mal, ¿tá? Hay una litografía que se guarda como documento histórico de los materiales geológicos que recorre ese pozo desde los 600 metros de profundidad hasta la superficie. Cuando ese pozo empezó a manar agua, creo que 2 veces se bombó de ese pozo porque no se pudo sacar más, porque era como salmuera, para decirlo en términos que se entienda. Y en lo que tiene que ver ya con saliendo de la geología para meternos en lo que es edafología, o sea, en los suelos, nosotros estamos en un lugar bastante atípico, en el sentido de que tenemos como un collage con más de 11 tipos de suelos diferentes, bueno, donde hay vertisoles, brunosoles, algunos suelos tipo gleisoles, o sea, suelos de lugares bajos. Hay como un buen muestrario de los suelos del Uruguay, que para los estudiantes del área de suelos y de edafología en la facultad, normalmente es un lindo lugar para ver perfiles de suelo muy diferentes entre sí a poca distancia. Y por último vamos a un componente fundamental en todo esto, que son los estudiantes. El ingeniero Elena nos describe un perfil de los estudiantes que concurren y cuáles son sus objetivos. Yo diría que en los últimos 4 años como que se ajustó el perfil y ya vienen personas que, si bien de repente no tienen mucha experiencia a nivel de campo, porque la familia no trabaja en el campo, de repente son un poco más urbanos, pero sí vienen con un perfil mucho más definido de qué es lo que ellos quieren hacer. O sea, qué es lo que quieren estudiar. Ellos ya vienen con la idea clarita que lo que les gusta es la ganadería, quieren saber manejar los rodeos de cría, quieren saber elegir un buen toro, quieren saber, digamos, cómo se hace la comida para esos animales, qué tipo de plantas forrajeras hay que cultivar, y eso de alguna manera facilita mucho, porque si bien no es una tabla rasa de que son todos igualitos, pero sí, al venir con un perfil definido de qué es lo que quieren, ya inmediatamente que arrancan, se abocan, a no perder oportunidades de aprender tanto en el campo como en el laboratorio, como en el aula, de las cuestiones que hacen a la disciplina de la ciencia agraria, digamos. Agenda de negocios y actividades agropecuarias en el Uruguay. La Salle Remates, una firma seria y responsable en la materia. Informes al 099-930-424.
Escritorio Luis Bengochea, manteniendo la tradición de siempre. Ser gente en quien confiar. Informes al celular 099-802-075. Arturo y Andrés Martínez, Negocios Rurales. Celular 099-800-042. Escritorio Daniel Silveira, Negocios Rurales. 15 de diciembre, local Don Nico, en Vergara, departamento de 33. Celular 099-800-055. Zapater, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Negocios Rurales. 22 de diciembre, local Don Eladio, en Buenavista, Cerro Largo. Celular 099-800-227. Escritorio Ismendi, martes 30 de diciembre, local Yerbal, en el departamento de 33. Celular 099-539-424. Y bien amigos, hemos llegado así al final de una nueva edición de agronegocios.info TV a través de A+B para todos los canales cables de nuestro país. Esperando que el contenido de este programa, hemos extrañado a Fernando Candiota en el día de hoy, sea de su utilidad y de su agrado. Nos despedimos hasta la semana que viene. Buena semana, buen trabajo.